¿Cómo estás, Gerardo? Buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios. ¿A ustedes? Qué bueno, qué bueno. También, hermano, gracias a Dios, aquí muy bien. ¿Los demás cómo están? ¿Ya dejó de llover? Ya. Por allá, ¿cómo les va? Bien, gracias a No, Dios, acá no ha hermano. llovido. Gracias a Dios. ¿No? Aquí también No. acaba de llover y ya se detuvo. ¿Así? Qué bueno, sí. Hasta han estado muy fuertes las lluvias, afortunadamente, gracias a Dios. No ha Gracias a pasado Dios ¿No? que nada. está lloviendo. Sí. ¿Cómo ha Allá en estado? Guerrero sí está fuerte, Storgio. Sí, sí, sí está. Las lluvias, hace rato estaba lloviendo. Y estaba un Ah, muy poquito baja bien. la señal del wifi. En Ajá. el Pero grupo. bueno, Pero ya, bueno, por lo menos ya bueno para el está. campo, ¿no? Sí, sí está bueno para Que- para los elotes. excelente, hermano. Ahí nos guardas unos. Sí, hermano, y cuando venga, aquí los esperamos. Ya casi van a estar buenos. Bueno, perfecto, hermano. Pues vamos a orar para empezar la clase de hoy. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso, Padre nuestro que estás en los cielos, estamos preparados para continuar con nuestras clases del seminario. Te suplicamos, Señor, que la clase sea de bendición. Gracias por los hermanos que ya están conectados a las redes sociales. Bendice a mi hermano Gerardo, Padre, para que, al igual que en las clases que hemos visto hasta ahora, sean de gran bendición. Estamos todos en tus manos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Ok. Bueno, Amén. Adelante, hermano. vamos a empezar, hermanos. Hoy terminamos, si Dios quiere, el capítulo 4 de Ruth, ¿verdad? Si Dios nos permite, también la siguiente semana empezamos con el primer libro de Samuel. Y seguimos adelante, hermanos. Seguimos adelante para tratar de ver cómo siguió el plan de Dios, ¿verdad? En el curso de todo esto. Ahora vamos a ver cómo el plan de Dios sigue en curso. Y sigue en curso cuando vos redime completamente la tierra de Noemí, toma a Ruth en matrimonio. Y así, como al final del capítulo, vamos a ver que el linaje de Cristo viene a través de estas personas. Vamos a seguir, hermanos, como hemos venido o estamos haciendo el trabajo de la manera narrativa, y vamos a empezar leyendo. Desde luego está abierto quien quiera opinar, quien quiera decir algo, o quien quiera comentar, pues puede hacerlo, ¿verdad? No tengo ningún problema. Recuerden que los comentarios y las opiniones pueden ayudarnos a poder enriquecer la clase que estamos viendo. Vamos a ver primero del capítulo 4, versículo 1 al 6, la propuesta de voz para redimir. Ya no voy a regresar a los tres capítulos, hermanos, porque si la mayoría ha estado, recuerden que el objetivo del libro es el plan, mostrar el plan de Dios que seguía o sigue en marcha, porque recuerden que este libro fue escrito en el periodo de los jueces, un periodo oscuro, si así me permiten llamarlo, ¿verdad? Donde había un poco acercamiento a Dios y había mucha anarquía dentro del pueblo de Israel y su gobierno. Voy a leer en la Biblia y después comentamos. Dice así, dice que Booz subió a la puerta y se sentó ahí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados. Y de los ancianos de mi pueblo, si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí,
debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi herencia. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Vamos a ver, hermanos, aquí la propuesta de voz al pariente para redimir. Y ustedes ya saben de qué está. Cuando hablamos de la palabra redimir, ustedes yo creo que ya tienen bien claro a lo que nos estamos refiriendo. Estamos hablando, ¿verdad?, de una de las leyes que Dios dio al pueblo de Israel para tratar de conservar el linaje de las tribus, ¿verdad? Y esta ley fue puesta para que no se perdiera la descendencia prácticamente o el nombre de las personas que formaban parte de las tribus de Israel. Dice que fuera de la ciudad, cerca de la puerta, que ahí estaba y aquel pariente pasó por ahí. Quiero primero decirles, hermanos, que fuera de la ciudad o cerca de la puerta había, fuera de las ciudades había un lugar que un lugar techado donde se hacía la mayoría de las transacciones comerciales. Muchos comerciantes venían a la ciudad, ¿verdad?, a hacer las transacciones y prácticamente antes de entrar muchos se ponían allá afuera para tratar de hacer contratos o hacer transacciones comerciales y ahí era donde se ponían para hacerlas. ¿Verdad? A tratar todo tipo de asunto legal o todas las cosas que se quisieran tratar. En el libro de Samuel, en segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 2, hay una referencia, hermanos, de Absalón, hijo de David, cuando se rebela en contra de su padre. Y dice la escritura que él se pone ahí, ¿verdad? Fuera de la ciudad. Y ahí venía todas las personas y él preguntaba a qué venían, ¿verdad? Y venían a tratar asuntos con el rey y ahí los detenía él y ahí él trataba ciertos asuntos. Lógicamente que la intención de Absalón era prácticamente destruir a David, su padre, ¿verdad? Y él paraba ahí en ese lugar también ¿cómo se llama? Para tratar de negociar con ellos y tratar de ayudarles. ¿Qué quiere decir? Que esto fue parte o era parte esencial, no solamente de un acontecimiento, sino también parte de la cultura del pueblo donde ellos ahí, ¿cómo se llama?, comerciaban. Ahí en ese lugar es donde se pone voz, tratando de, ¿cómo se llama?, de esperar al pariente. No nos dice cuál es su nombre, nada más sabemos que era uno de los parientes y yo creo era más grande que él porque él tenía el derecho de poder redimir. Al parecer no hubo necesidad, ¿verdad? Por lo que vemos en la escritura, de que él citara a esta persona, sino simplemente se puso en ese lugar para esperarlo, ¿verdad? Tal vez él salía a trabajar o también tenía algunas cosas que realizar o iba también a sus tierras a sembrar y dijo, pues él tiene que pasar por aquí porque yo creo que vos tenía identificado quién era ese pariente y él se pone ahí para esperarlo, ¿verdad? Para poder tratar el asunto que a él más le importaba. En este caso, la remisión de los bienes de Noemí, pero también que se casara con esta Ruth. Y pasando por ahí, vos lo convoca y dice, el texto dice que le dice fulano, ¿verdad? Y se me hace como medio golpeado cuando le dice, y le dijo, fulano, ven acá, siéntate, y vino y se sentó. Que diga que está como medio rasposo ¿cómo se llama? La manera que le habló, ¿verdad? Fulano, ven acá, siéntate. Y él vino y se sentó. La narrativa parece que fue un poco áspero lo que usó, pero a lo mejor simplemente es el narrador o el escritor que nos dice que eso fue lo que le dijo, no que estuviera enojado ni mucho menos, ¿verdad? Ok, y dice que también ahí mandó llamar o llamó a 10 ancianos que iban a servir como testigos, ¿verdad? Muy bien, los ancianos. Esto era parte de la cultura del pueblo de Israel en ese entonces, porque no había notarios públicos. Los 10 ancianos eran personas que el mismo pueblo, la misma ciudad escogía, ¿verdad? Eran personas competentes o de buena
¿cómo se llama? De buena reputación, ¿verdad? El pueblo escogía, y aparte de eso eran personas que ellos respetaban mucho por, yo creo, por, no sé, su nivel moral, su nivel social, como ustedes quieran, pero eran personas muy respetadas del pueblo, los cuales en sí eran escogidos para representar a todo el pueblo, ¿verdad? Y cuando se hacía una transacción comercial o cuando se hacía algún trato o cuando se hacía algún contrato entre algo o alguna compraventa, se mandaba a traer a los ancianos o a ese tipo de personas para que ellos aprobaran o confirmaran ¿cómo se llama? La transacción o el contrato o el convenio que se hacía entre personas y darle de esa manera una legalidad al trato, al contrato o a la transacción que se estaba haciendo. Ellos prácticamente, si lo que nosotros llamamos aquí, ellos fungían o formaban parte como si fueran jueces civiles, ¿verdad? No, ¿cómo se llama? No, no había notarios y no había, ¿cómo se llama? Ese tipo de cosas que hoy tenemos en nuestra mente. Pero prácticamente estas personas eran como notarios verbales. Ellos servían como testigos fieles, ¿verdad? Y el pueblo confiaba en ellos para que corroboraran que todos los contratos eran legales y eran ciertos en este punto. Miren, me gustaría que fuéramos a una cita de Deuteronomio 29, 21, 19 para ver un aspecto muy parecido. Y esto fue parte de la cultura por muchos años, nomás que aquí vemos que se estaba llevando a cabo. Y saben también, cuando estaba repasando este capítulo 4, saben también que vino a mi mente, hermanos, cuando lo estaba haciendo, que como a veces nosotros o los periodos pueden ser muy oscuros en todos los sentidos, pero como Dios, había hombres, ¿verdad? Que todavía seguían las leyes de Dios. Todavía había hombres fieles dentro de aquella sociedad corrompida. Como dice la Escritura, cuando el Señor Jesucristo, vosotros sois la luz del mundo. Todavía en ese, ¿cómo se llama? Periodo de los jueces, había personas que en verdad estaban conectadas con Dios, seguían a Dios. ¿Cómo se llama? Era la luz prácticamente de la ley de Dios, de los principios divinos, a pesar que en ese momento estaba el periodo de los jueces, perdón, tremendo. Había personas todavía que guardaban los principios divinos. Y esto yo creo que ha venido sucediendo a través de todos los tiempos, ¿verdad? Mismo Dios decía en los profetas que él se había guardado. Elías, ¿verdad? Dijo, yo he guardado un remanente ahí, ¿verdad? Que no ha inclinado su rodilla ante Baal. Y yo creo que a través de todos los siglos, hermanos, a través desde que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, a través de la época oscura de la Santa Inquisición, mal llamada Santa Inquisición, esas iglesias verdaderas, esos hombres fieles a Dios, siempre se fueron guardando porque siempre ha habido luz en el mundo, hermanos, a través de estas personas que han sido fieles a Dios, fieles a las promesas y fieles también a sus principios. Es algo que tenemos que admirar, ¿verdad? Ok, si alguien tiene Deuteronomio 21, 19, puede leerlo, por favor. Yo, hermano. Yo, hermano. Ok. Nada más es como una Este, referencia, pero quiero que notemos que lo que estamos viendo en verdad tiene algo de contexto histórico. Adelante. dice la palabra de Dios así, Deuteronomios 21:19, dice, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Ok. Solamente es una referencia, hermanos, para ver el lugar, lo que estamos viendo, de cómo ellos, ese mismo lugar o el lugar existía para disciplinar. Cuando los padres tenían un conflicto con los hijos, ese lugar era usado precisamente para ir con los ancianos al pedir consejo.
Y él, el padre de este muchacho, pues exponía el consejo, o no consejo, exponía su problema a los ancianos, y los ancianos, con su sabiduría, con la reputación, o como el pueblo los había escogido, tenía mucho peso su opinión, y tenía mucho peso lo que ellos expresaban, a grado que se tomaba como una ley. Este caso era exactamente lo mismo con vos y el pariente. Llama a mandar a los ancianos para que ellos fueran los testigos o los jueces o los notarios, si usted lo quiere llamar, para llevar a cabo ¿cómo se llama? Este asunto o este contrato. Por lo general bastaban dos o tres, porque es lo que la ley prácticamente pedía, ¿verdad que sí? En Deuteronomio 17:6 dice que por dicho de dos o tres testigos morirá morirá el que hubiera de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Aunque parece, hermanos, que todo eso tiene que ver con disciplina. No solamente el pueblo de Israel llevaba estos asuntos disciplinarios delante de estos ancianos. Después yo creo que ellos vieron que era muy apropiado también el testimonio de ellos, no solamente para actos de disciplina, sino también para actos comerciales, porque hermanos, no nada más los actos de disciplina tenían que ver con el aspecto legal, sino también todas las transacciones comerciales, pero también civiles. Por ejemplo, en este caso el asunto entre vos, su pariente y Noemí y Ruth, hermanos, pues era un asunto civil que se tendría que tratar y por lo tanto se le tenía que dar legalidad al asunto que se fuera a tratar. Esto también el Señor Jesucristo lo mencionó en Mateo 18:16. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos para que en boca de dos testigos conste toda palabra. En Hebreos 10:28 dice que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, dice muere irremisiblemente. Desde luego los contextos son, ¿cómo se llama?, diferentes, pero a lo que voy, hermanos, es que siempre se necesitaba cuando menos tres testigos para que pudiera constar todo asunto legalmente, pero aquí utiliza a 10. Yo creo que ya con 10 el testimonio iba a ser mucho más, ¿cómo se llama? Mucho más fuerte, por si se le olvidaba a uno, pues ahí estaba el otro, ¿verdad? Vos querías barrar bien el trato, y quería que todo caminara bien. Muy bien, entonces el versículo 3 y versículo 4 empieza la exposición del caso o la exposición de lo que vos quería. Dice así, luego dijo al pariente, no sabemos su nombre, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, dijo, yo redimiré, ¿verdad? Desde luego que expone el caso con los aspectos legales, hermanos, que ya hemos estado tratando. No sé si he sido muy específico, pero no quiero de terminar este libro sin que tengamos estos aspectos legales muy claros. Por favor, vayan a Levítico capítulo 25 para que vean estos aspectos legales que ellos estaban cumpliendo. ¿Por qué estoy enfocando esto? Porque esto es muy importante por el tiempo que se vivía, por el tipo de personas que estaban, ¿verdad? Y la importancia que le daban al aspecto de la ley. Levítico capítulo 25 y vamos a leer nada más del versículo 28 23 al 28, hermanos. No pierdan el libro de Ruth, ahí vamos a estar trabajando también, pero hoy me voy a detener tal vez un poquito en las citas para corroborar, ¿verdad? El aspecto legal que estaban tratando estos hombres. Levítico 25 del 23 al 28. ¿Ya lo tienen ahí, hermanos? Sí. Ok, voy a empezar a leer, dice así. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues ustedes, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión,
entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano, dice, hubiere vendido. No lo habíamos tratado anteriormente, pero es ahí donde regresamos un poco al principio. ¿Qué pasó? Yo creo que este Elimelech, para hacer ese viaje a la tierra de Moab, tuvo que vender algunos bienes y tal vez parte de la tierra que él tenía, ¿verdad? Para poder obtener el recurso económico para viajar hasta Moab. Cuando regresa Noemí con todo ese problema y esa carga, Noemí simplemente se da cuenta que hay una ley que se puede utilizar. Ya estoy hablando como licenciado, hermanos. Hay una ley que se puede utilizar para que ella fuera redimida y pudiera, ¿cómo se llama? El pariente más cercano pudiera comprar esa tierra y no se quedara con otra familia o con otras personas. Entonces ella está apelando, o vos está apelando a esa ley que probablemente los 10 ancianos conocían. Y es por eso que él apela, ¿verdad? A esta ley para llamar al pariente cercano para que ¿cómo se llama? Él redimiera. Esta ley era la ley de la recuperación de la propiedad o de redimir. Es por eso que vos expresa el derecho legal que tenía Noemí en un principio, aunque ella no está metida en este asunto en un principio hasta después, ¿verdad? De cómo él tenía la obligación como el pariente más cercano, ¿verdad? Y vos lo invita a considerar y cumplir esa ley. Noemí probablemente esa tierra la había vendido o la había arrendado con una cantidad y ahora, pues, por la situación que ella estaba, pues, usa las leyes, ¿verdad? En este sentido. Ok. Y le dice, si quieres redimirlo, y si no, le dijo, decláramelo para que yo lo sepa, recordándole la obligación legal que él tenía como el pariente más cercano. Y hermanos, si siendo o pareciendo una novela así, yo creo que, aunque esto no sea algo bueno, ¿verdad? Yo creo que vos estaba haciendo changuitos para que dijera que no, ¿verdad? Hermanos, porque en verdad yo siento, no sé si sea cierto, que vos tenía todas las intenciones, ¿verdad? De redimir a la parte de tierra de Noemí, pero yo creo que su interés estaba más fundamentado en la hermosa mujer o hermosa dama llamada Ruth, ¿verdad? Y entonces, pues, en un principio el pariente le dice que sí iba a redimirlo y si yo quiero redimir. Yo creo que en un principio él pensaba que era algo bueno tener más posesiones, ¿verdad? Por eso dice, claro, yo voy a redimir, ¿cómo se llama esa propiedad de Ruth? Y él acepta porque pensó que iba a incrementar sus bienes. Pero no solamente, estoy en la lectura de los versículos de Ruth capítulo 4. No solamente le dice, pues bueno, solamente se trata de incrementar tu hacienda cuando compres, obtengas las tierras de Noemí. Dijo, hay otro detalle ahí. ¿Cuál era ese detalle? Si tú quieres redimirlo, ¿verdad? Entonces tienes que hacer o cumplir con otro requisito. Él expone el caso completamente y le dice en el versículo 5 al 8 lo siguiente. Entonces replicó vos, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes también tomar a Ruth la Moabita. Y aquí digo la Moabita, porque esto puede, más ahorita que veamos, probablemente sea una de las causas que él no quiera redimir después. Dijo, tienes que casarte también o tomar a Ruth la Moabita como mujer, que era mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto, según la ley también te vamos a leerlo, sobre su posesión. Y respondió el pariente, no, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando mi derecho, porque yo no podré, dice, redimir. Aquí vemos entonces que vos le hace un reclamo muy claro, ¿verdad? Que no solamente era comprar la tierra, sino que también tenía la responsabilidad de la ley del liberato.
La ley del liberato, como les digo, hermanos, simplemente el liberato viene del latín libero, hermanos, que quiere decir marido, ¿verdad? Hermano del marido, quiere decir esta palabra en latín. ¿Por qué en latín se utiliza el liberato, la ley del liberato? Bueno, no se tradujo en hebreo, porque recuerden que la traducción de la Septuaginta, cuando se trajo nuestra traducción, muchas cosas se quedaron latinizadas o se tradujeron del latín y así se quedaron. Como le ponen ahí la ley del liberato en un subtítulo, y deliberato quiere decir simplemente la ley del hermano del marido. ¿Dónde estaba esta ley? Vamos a Deuteronomio capítulo 25, versículos del 5 al 6. Regresen otra vez a Deuteronomio. No se vayan a cansar de brincar. Pero es para que vean que es la importancia de las leyes. 5 y 6. Voy a leerlo, ¿está bien? ¿O alguien lo quiere hacer, hermanos? ¿Alguien lo quiere hacer? Levante su manita rápido. Adelante. Dice así, lo que de suyo naciera en tu tierra, Deuteronomio 25, hermano. cegará, 5 y 6. no lo Versículos cegará. 5 y 6. 25, sí. Deuteronomio, ¿Sí? me quedé en Levíticos. Ah, perdón. Listo. Deuteronomios 25, 5 y 6. Sí. Ajá. Cuando hermanos habitaren juntos, muriera alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el su hermano muerto, para que el hombre de éste no sea borrado de Israel. Ok. Esa era la ley del liberato, ¿verdad? Por eso es que cuando él escucha la otra parte de voz, él simplemente dice, no voy a redimir porque esto va a dañar mi hacienda. Yo les dije en un principio que a mí me gusta conjeturar mucho para tratar de entender un poco la razón del por qué se hacen las cosas. Yo quisiera preguntarles, hermanos, a todos ustedes, ¿verdad? Y pensáramos, ¿por qué estaba pensando este pariente que si él tomaba o compraba la tierra de Noemí y tomaba a Ruth como mujer, su herencia iba a ser perjudicada? ¿Por qué estaría este hombre pensando que su herencia iba a ser perjudicada? ¿Podemos pensar en algunos aspectos del por qué él estaba diciendo esto, hermanos? Por eso leímos la ley del liberato, ¿verdad? Él se iba a casar, ¿verdad? Pero el hijo que tuviera con ella iba a llevar el apellido, si se puede decir, del primer marido de Ruth, ¿verdad? Y si moría o toda la herencia que pudiera redimir, el primer o el derecho lo tendría el hijo de Ruth, que la que había redimido, los otros hijos no. Eso era la ley del liberato. Entonces, ¿por qué él dice, pues que yo no puedo redimir porque yo creo que todo lo demás que tengo, me imagino que todos los demás que tenía, probablemente parte de la otra hacienda iba a formar parte también del hijo de Ruth, ¿verdad? Y él dice, pues, ¿cómo se va a llevar lo que no, por lo que no ha trabajado? Pues sería una manera lógica, ¿o qué piensan ustedes? Pues yo digo, hermano, que pues sería como que sí, porque yo creo que este hombre no estaba, pues yo digo, no estaba obedeciendo lo que estaba en la ley, ¿no? Porque pues por eso no quería redimir a la familia de su hermano, ¿no? Ujú. Quiero pensar que sus papás, ¿no? Fue Elimelech.
y pues va a decir, no, ¿para qué voy a dar lo que a mí me Ujú. pertenece? Y, y pues es solamente como sobrino o no sé, un pariente cercano, y pues ahora sí que a él le pertenece y creo que se lo daría para él, pues vería a sus hijos, pero como no está creo en esa ley, ¿no? Porque pues Dios tenía que, que llevar su plan, ¿no? El propósito pues con Ruth, porque pues ya la Ujú. había elegido y pues entonces este Boaz, yo creo que estaba en esa ley, Ok. ¿no? Estaba obedeciendo lo que es de Dios, ¿no? Y creo que ese es mi comentario, hermano. No sé, a ver, Ok. los hermanos que dicen. Muy bien, pero notemos que, hermanos, que nosotros sabemos que estaban cumpliendo la ley, pero todo ese acontecimiento es un acontecimiento franco. ¿A qué voy? Que ni ¿cómo se llama? Ni el pariente, ni vos, ni Ruth sabían de los planes de Dios. Esto estaba básicamente vedado de sus ojos y sus conciencias. Ellos seguían simplemente sus vidas normales, entre comillas, estando Dios atrás, ¿verdad? ¿Algún comentario más acerca de esto, hermanos? Si dio su punto de vista. Tal vez los derechos de remisión pues afectaban más a los otros hijos y este derecho de remisión le daba un poco más de probabilidades que no solamente heredara la parte que era redimida, ¿verdad? Iba a obtener un apellido que no era el apellido de él. Pues estoy diciendo apellido, ¿verdad? Porque no, para que tratemos de entenderlo y no cómo se llama, tuviera él de otro tipo de derechos sobre esa persona. En cuanto a eso, les recuerdo que esto era, él podía redimir y podía rechazar la remisión y era legal si él lo hacía. Es como cuando uno hereda algo entre dos personas. Y se hace la herencia entre dos personas. Si el otro heredero no quiere su derecho, simplemente está en toda la libertad de cederle los derechos a la otra persona. Entonces, el pariente ¿cómo se llama? De vos, tenía todo el derecho de renunciar a eso y la ley no le ni hacía ni un cargo. La ley simplemente era de un derecho civil que él tenía, ¿verdad? Y que era el beneficiario, no beneficiario, perdón, de que cumpliera con esa ley. Y es por eso que vos manda traer a los ancianos para que ellos fueran, porque me imagino que estos ancianos conocían la ley, conocían el procedimiento y conocían las cosas, ¿verdad? Y entonces, pues simplemente él dice, no, yo no, porque voy a decir, no conviene a mis intereses. Muy bien, no convenía a sus intereses, hermanos, si no quieren conjeturarse, pues pensemos, si a él no le convenía, había una razón fuerte, hermanos, al grado que dijo, es que en un principio me voy a beneficiar, pero si yo me voy a beneficiar ahorita, cuando nazca el muchacho, ¿verdad? De mi relación con esta Ruth, ese muchacho va a tener muchos derechos, ¿verdad? Y esos derechos van a afectar los derechos de mis hijos o los derechos de mi primer familia. Entonces, ¿qué él dijo? Sabiamente dijo, no, yo mejor me quedo como estoy, ¿verdad? Mejor redime tú. Lógicamente que el pensamiento de vos y el pensamiento de él eran completamente diferentes, porque yo creo que vos tenía un pensamiento diferente al que este hombre tenía. La siguiente cosa por la cual, si podemos ir, hermanos, ¿cómo se llama? Enlazando este asunto del por qué él redimió. El segundo, según mi percepción, era, hermanos, que Ruth era una mujer moabita. ¿A qué voy con esto? Recuerden que lo dijimos en un principio, la, ah, la cultura de los judíos era una cultura un poco ortodoxa en ese sentido, ¿verdad? Y pudo llegar a pensar, no digo que esto sea el caso, pudo llegar a pensar que el casarse con una mujer moabita, el prejuicio de que era una mujer gentil, le podía traer problemas con el tiempo. ¿En qué sentido problemas? Si en la sociedad o en la cultura de los judíos este era un problema, pues casarse con una mujer gentil, con una moabita, que en verdad era un pueblo odiado por los judíos, ¿verdad? Podía causarle problema o simplemente con el tiempo podían etiquetarlo o estigmatizar a su familia. Ah, mira, ese se casó con una
una gentil. Se casó con una moabita. Y él prácticamente dijo, pues no, yo no quiero, ¿cómo se llama? Yo no quiero que la sociedad me discrimine, yo no quiero que la sociedad me señale, y es por eso que yo mejor prefiero, yo no tengo necesidad de más tierra, yo tengo mis tierras, mejor voy a redimir, digo, mejor voy a rechazar el derecho de remisión y se lo voy a pasar a quien, a vos. Qué triste, ¿no, hermano? Si eso fuera el prejuicio. Y yo cuando estaba, si en verdad esto es cierto lo que estoy comentándoles, el prejuicio es algo completamente malo y feo, ¿verdad? Hermanos, la discriminación, el prejuicio. Si entendemos la palabra prejuicio, hermanos, ¿verdad? ¿Ustedes creen que esto sea un problema en el pensamiento y en el corazón de los hombres? Que podamos, ¿cómo se llama? A poner un obstáculo, ¿verdad? A una persona, a una familia, a alguien, ¿verdad? Y que a veces nosotros tengamos ese prejuicio, pues en este caso porque ella era una mujer moabita, pero a veces nosotros no solamente, digo nosotros genéricamente porque no señalo a nadie, ¿verdad? Muchas veces ese prejuicio nos lleva, hermanos, a una discriminación, ¿verdad? Y se ve, el mismo apóstol Santiago, en Santiago capítulo 2 trata este problema, ¿verdad, hermanos? De que si vemos entrar a una persona con anillo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y le decimos siéntate, y si vemos a alguno entrar con ropas sencillas y le decimos vete para un lado. Yo a veces no sé, ¿verdad? Hasta me da un poco de temor pensar que puede existir de esto dentro del pueblo de Dios, pero sobre todo dentro de las iglesias también. Que veamos entrar gente, ¿cómo se llama? Humilde o gente pobre, si se podemos llamarle así, o gente con una capacidad académica baja, ¿verdad? O raza, su color de piel, no sé, hermanos. Y muchas veces hasta cuando contratamos a alguien o rentamos alguna cosa, en verdad no aceptamos a las personas tal y como son. ¿Cómo nos hace, qué tanto daño nos hace a nosotros la sociedad, hermanos? ¿Y qué tanto daño nos hace a nosotros como personas el prejuicio? Aquí podemos decir es que era plan de Dios, etcétera, 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 pero ese pensamiento no estaba en los, ¿cómo se llama? En los autores de esta historia. Probablemente este hombre, digo probablemente porque no sé si sea así mi pensamiento o no, este hombre también dijo, hay dos cosas por las cuales no me conviene obtener esa herencia ni a esa mujer ¿cómo se llama? Por mujer. ¿Por qué? Porque pues al rato este hombre va a querer ocupar un lugar que no le corresponde, no es de mi agrado, y luego es una mujer moabita, pues una gentil, ¿no? Yo no quiero que la sociedad después me esté señalando, me esté diciendo, ay, mira la familia de la moabita, etcétera. Yo mejor quiero guardar mi estatus social, yo quiero guardar mi estatus de respeto en la sociedad, yo quiero, ¿cómo se llama? Que no me anden echando en cara estas cosas. Probablemente pudo haber sido también eso. No quiso, ¿cómo se llama? A aceptar a toda la familia, ¿verdad? Y ese es el punto. Leía yo un comentario cuando estaba, hermanos, estudiando esto, ¿verdad? Eh, que que cuando uno se casaba, buscaba esposas, por eso les digo que hay que tener mucho cuidado con las aplicaciones que damos, y esto me pareció a mí algo muy gracioso en el sentido, porque esta persona aplica este pasaje y dice que cuando nosotros nos casemos o busquemos esposa, la debemos de buscar y debemos aceptarlas tal y como son, ¿verdad? Y que también con ello debemos aceptar a toda la familia. ¿Usted qué piensa? ¿Es cierto esto? ¿Se va a Sí, casar usted cuando se casa con su esposa, se casa con toda la familia? Pregunto. Pues dice, pues depende de sí, la familia que me toque, ¿no? Porque, pues, hermanos, esto es muy complicado. Y decir que cuando usted se case, se tiene que casar
con toda la familia, y luego, dice, luego escribe, con su cultura, con sus costumbres, con etcétera, con etcétera, con etcétera. Yo le dije, yo respeto su comentario, pero yo creo que tiene sus excepciones. ¿O qué piensan ustedes? Sí, así, usted se casó, usted aceptó a aceptó a su esposo. Y cuando aceptó a su esposo, aceptó hasta el gato, al perro y a todo. ¿Usted así lo aceptó, hermanos? No creo, ¿verdad? ¿O sí? Pues no. Yo creo, hermano, que dice pues ese dicho que cuando uno se casa también con la familia, pero hay sus excepciones. Ok. Para que esta relación del matrimonio pues funcione, pues tiene que haber esa convivencia con la familia, pero sanamente, sanamente sin estar de prejuicioso o de aceptar ciertas conductas de la otra familia, que uno sabe que no le va a favorecer en mi relación con mi esposo. Entonces, sí voy a la casa de tus papás, pero mira, si empieza el baile, por ejemplo, nosotros nos retiramos porque no compartimos de esas cosas. Y ya, bueno, ya uno cumplió con ir, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no? Que yo creo que sí, sí se casa uno con la familia de ambos, pero hay límites que uno no debe de aceptar ciertas cosas que ni agradan a Dios ni van a ser sanas para el matrimonio. Por eso debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? En ese sentido. Lo que sí les quiero decir, que nos guste o no, vamos a estar conectados a la familia. Eso sí, nos guste o no nos guste, vamos a estar conectados a la familia. Y muchas personas simplemente a veces no quieren casarse con la esposa porque conocen a la familia antes y dicen, no, olvídate, si vamos a estar con esos problemas, mejor aquí le cortamos, ¿verdad? Y no se casan, pero bueno, este era un comentario que a mí me pareció algo así como muy aventado, ¿verdad? Por decirlo, pues yo también, pues acepto la familia, ¿verdad? Y sí me caso primero con mi esposa y tengo relación con la familia, pero no estoy obligado a aceptar sus costumbres, no estoy obligado a aceptar cómo se llama sus maneras de ser, ¿verdad? Ni tampoco su cultura, porque pues a veces bueno, tal vez los misioneros si se casan con una mujer de China, la cultura, pues si es una cultura idólatra, una cultura que de ellos tienen donde nuestros principios como cristianos se ven comprometidos, pues ella va a tener que pensar y va a tener que decirle, ¿verdad? Enfrentar estas cosas. En la comida, pues yo creo que ahí no hay tanto problema, simplemente pues le decimos, pues, ¿sabes qué? A mí mis huevitos revueltos con frijoles, más que creo que en China no hay frijoles, hermanos. Entonces tendríamos que acostumbrarnos a cierto tipo de cosas en este sentido. Muy bien. Entonces, hermanos, yo me puse aquí y me puse a pensar, hermanos, qué importantes son las leyes dentro de una sociedad. Dios es sabio, hermanos, y es por eso que a su pueblo le dio leyes. ¿Para qué son? ¿Por qué son importantes las leyes? Hemos visto aquí hombres, o estamos viendo un hombre que está todavía, hermanos, usando su integridad, porque él no quería pasar por alto las leyes por las cuales estaban ellos llevando, rigiendo en este sentido. Pero qué importantes son, ¿verdad?, las leyes dentro de una sociedad, hermanos, para no vivir en la anarquía. Y esto es lo que estaba pasando propiamente en el libro de los jueces. Y es por eso que a mí, cuando repasé este capítulo, me di cuenta que a pesar de tantas cosas que estaban pasando en el periodo de los jueces, había o sigue habiendo hombres fieles a los principios divinos y a la ley de Dios. En medio de las sociedades corrompidas, hermanos, esto es lo que hace o refleja que Dios vive en las familias, que Dios vive en los seres humanos. Y es, por ejemplo, hoy en nuestra sociedad hay muchas, es más, hoy yo creo que también vivimos en un periodo de anarquía porque las leyes, pues aunque estén puestas las leyes, aunque estén las autoridades, vemos que hay tanta injusticia, que hay muchas de las leyes que simplemente no se cumplen, ¿verdad?
Las leyes sirven precisamente para que los hombres no hagamos lo que nosotros queramos o nos parezca lo que está bien. Vean ustedes, ¿verdad?, cómo estos hombres estaban regulando por las leyes y cómo estaban ellos aceptando ser regulado por las leyes. Porque en verdad esa es la esencia o es el propósito de la ley, que sirve para regular el comportamiento social y moral con consecuencias jurídicas dentro de una sociedad. Los 10 ancianos estaban ahí, ¿verdad?, para cuidar el trato, tanto de un lado la legalidad, que lo que vos y este pariente de él estuvieran haciendo, estuviera dentro de los parámetros legales que les regían como leyes en ese entonces. Y ellos estaban ahí para cuidar que las leyes se cumplieran. Y si vemos, este vos estaba actuando conforme a lo que la ley, ¿cómo se llama?, establecía. Desde luego las leyes también estaban establecidas para proteger o están establecidas, hermanos, para proteger a los grupos más vulnerables de la sociedad o los abusos como a las niñas, las mujeres y también a los hombres. Hoy tristemente, ¿cómo se llama?, el sentido correcto de las leyes pues ha desaparecido. Pero hermanos, a veces el sentido correcto de las leyes no debe desaparecer porque la esencia ahí está en la ley. Y nosotros como cristianos en lo más posible, digo en lo más posible, porque a veces podemos vernos obligados a quebrantar las leyes por algunas circunstancias, pues tenemos que, hermanos, regirnos por las leyes de nuestros gobernantes, pero sobre todo por los principios que el Señor Jesucristo nos está marcando. Yo les voy a comentar hace muchos años, cuando nosotros teníamos muchos jóvenes en la iglesia, a veces había necesidad de trasladarnos a los congresos y la iglesia decidió comprar un vehículo americano ya legalizado, pero estaba el vehículo en Monterrey. Y nosotros viajamos, viajé yo solo, no viajó nadie conmigo. Viajé solo a Monterrey a hacer el trato de la ven que compramos y me vine yo sin placas y nada, pero me vine con el papel de aduana donde amparaba el trámite legal, amparaba todo y también amparaba cierta cantidad de días donde el vehículo podía transitar, ¿cómo se llama?, por el país, ¿verdad? Por cierto tiempo. Yo me vine, ¿verdad? Y en lugar de meterme a la carretera normal, me vine por la carretera de cuota y cuando paso la caseta, inmediatamente ahí me paran, ¿verdad? Y me dicen, a ver, venga para acá. Hijo de la mañana. Y pues ya me paré yo, pues yo venía bien y creo hoy en día que venía bien. Y me dicen, ¿dónde están las placas del vehículo? Le digo, es que lo acabo de comprar, está legalizado, y lo voy ¿cómo se llama?, a llevar a la ciudad donde vengo. Yo soy del estado de San Luis Potosí, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya le aventé mi argumento y toda la cosa y me dice, pero dijo, necesitaba sacar las placas o cuando menos un permiso para que pudiera caminar en las carreteras. Y se me ocurre a mí decir a la persona que me estaba entrevistando, le dije, oiga, pero aquel documento dice que tengo hasta cierto tiempo y cierto límite, aquí está, mire, estoy dentro de lo que dice aquí, para poder internarme en el país y poder arreglar el vehículo. Y me dice la persona, ¿acaso usted me va a enseñar las leyes? Cuando él me dijo eso, pues prácticamente me bajó las manos, diciéndole, pues eso dices tú, ¿verdad? Pero mi ley es otra. O sea que el papel firmado por el gobierno, sellado por el gobierno, anotado por el gobierno, delante de esa persona no tenía ninguna validez. Y me dice, pues voy a tener que recogerte el vehículo, me lo voy a llevar de vuelta a Monterrey, voy a tener que pagar la grúa, vas a tener que pagar la grúa, y como diciéndome, pues el trámite que vas a hacer va a ser algo complicado. Créanme que estuve tentado de decirle, pues llévese el vehículo. Pero fui tentado por la otra parte, hermanos. Y le dije, pues, ¿cómo me puede usted ayudar? Le dije yo. Y me dijo,
pues en aquel entonces fueron 300 pesos. 300 pesos. Pero yo no traía más que 300 pesos y le digo, no traigo más que 300 pesos. Le hablo, le dijo, bueno, ¿para qué quieres el vehículo? Cuando estaba yo abriendo la cartera y le enseñé los 300 pesos, digo, ¿para qué quieres el vehículo? Me dice. Dijo, le dije, pues mire, yo soy pastor de una iglesia, así, ¿cómo se llama? Y en aquel entonces en la agrupación nos habían dado unas credenciales, hermanos. Y le muestro la credencial donde era yo ministro de culto y le digo, mire, ya no me quedaron 300 pesos, voy a tener que llegar hasta allá, hasta Río Verde. Dijo, y no traigo más que 300 y esto lo guardé para comer. ¿Saben qué fue lo que me dijo? Dijo, mira, en el cielo estarás muy parado, pero aquí tienes que mocharte con los 300 pesos. Hermanos, tuve que abdicar, tuve que corromperme y tuve que entregar los 300 pesos. Por eso les dije que entre lo que más se pueda, tratemos de, ¿cómo se llama? De cumplir con las leyes, porque si las leyes las puso Dios para regular, hermanos, la sociedad, no seamos nosotros prácticamente los que las rompamos, ¿verdad? Simplemente, hermanos, estas leyes están para proteger. Dios es un Dios sabio y dio leyes a su pueblo, dio leyes a los hombres, porque Él sabía qué tipo de sociedad éramos. Hermanos, yo puse con letras grandes aquí en mi exposición lo siguiente y dije, la ley funciona y cumple sus propósitos cuando los individuos estén dispuestos a acatar las leyes. Y vino a mi mente el Salmo 19, donde dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, dice que hace sabio al sencillo. Recuerden que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y cuando habla la palabra aquí sabio quiere decir que uno hace las decisiones correctas, o sea, que la ley de Dios o la ley que estableció Dios a través de los hombres nos ayudan a hacer a nosotros las decisiones correctas, ¿verdad que sí? Para que hagamos lo correcto delante de Dios y también delante de una sociedad que cada día, cuando menos en el tiempo de los jueces, estaba muy corrompida. Los mandamientos de Jehová son rectos, o sea que no hay cohecho en esos, ¿cómo se llama? En esos mandamientos, ¿verdad? Y dice que, hermanos, y alegran el corazón porque nos vayan a llevar hacia el bien, no hacia el mal. El precepto de Jehová es puro, hermanos, que alumbra los ojos o nos hace ver prácticamente, nos hace entender la justicia verdadera de Dios. El temor de Jehová es limpio y dice que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, dice todos justos. O sea que la ley está dada, hermanos, para implantar o para promover la justicia. Lo maravilloso de este pasaje, o lo maravilloso de estos hombres, era cómo en su corazón, hermanos, estaban actuando de una manera muy legal. No había, esto habla del corazón de estos hombres, habla del corazón de estos acontecimientos, ¿verdad? Y también el relieve que tiene que dentro de una sociedad tan corrompida, había o hay hombres que, hermanos, todavía tienen los principios o se rigen por los principios divinos o que les interesa o que están dispuestos o que estamos dispuestos a cumplir con las leyes, aunque a veces se apliquen de una manera deshonesta. Una sociedad, hermanos, se descompone cuando los ciudadanos no están dispuestos a someterse a sus leyes. Y hermanos, y esto sucede también dentro de las disciplinas que se aplica dentro de las iglesias. Y esto es dentro de la familia, dentro de las iglesias. Hay hermanos que muchas veces se van de la iglesia porque no quieren aceptar la disciplina, cuando han quebrantado un mandamiento de Dios y se les dice, has quebrantado un mandamiento de Dios, tienes que arreglarte, se enojan y se van de la iglesia en lugar de aceptar la aplicación de la ley divina y aceptar sus errores, hermanos, y con una cabeza agachada decir, me equivoqué, me regreso, acepto mi responsabilidad, pero no es así. Y tristemente, si nosotros no nos sometemos o no estamos someternos hermanos, a las leyes como pasó en el tiempo de los jueces, hermanos, no vamos a llegar a una sociedad que no obedece las leyes
ni menos va a obedecer los principios divinos. Esto es, quise notarlo para que ustedes vieran que a pesar de que puede haber tiempos muy oscuros y muy difíciles, siempre habrá o habremos personas que estamos dispuestos a cumplir con la voluntad y la ley divina. Por eso vale la pena, hermanos, todas las cosas que se relacionan con Dios. Vamos ahora, hermanos, al punto 2. Vos acepta redimir a Ruth y también acepta casarse con ella. ¿Hay algún comentario de parte de ustedes, hermanos? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? No. ¿Seguimos adelante? El que calla otorga, ¿verdad? Muy bien. Seguimos. Volvamos a Ruth otra vez, hermanos, y vamos a leer el versículo 7 y versículo 8. Dice así. Había ya desde tiempo, dice, una costumbre. Ahorita vamos a ver esta costumbre para eh, saber la intención de que el pariente estaba redimiendo. Dice, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Se quitó el zapato, hermanos, o la chancla o la sandalia. Curioso, qué costumbre, ¿no? Un zapato era un testimonio legal, imagínense ustedes. Yo me puse a pensar, ¿por cuánto tiempo guardaría ese zapato vos? ¿Dónde lo tendría guardado? Porque si alguien iba a reclamar, nosotros sacamos un papel, ¿verdad? O un testamento. Vos ibas a sacar un zapato. Y iba a decir, mira, aquí está el testimonio de que la transacción fue legal. Iba a sacar un zapato. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué un zapato? ¿Se han puesto usted a pensar en las culturas de estos pueblos? ¿Por qué un zapato? Pónganse a pensar, ¿por qué un zapato? ¿Se acuerdan hace años no sé si fue a un presidente de los Estados Unidos, no recuerdo, Reagan, en una conferencia le tiraron un zapato, creo que era un árabe o algo así, le tiró un zapato y no le dio a este presidente, pero ¿por qué le tiró el zapato? Aquí, hermanos, ¿por qué el zapato? Les voy a dar un dato. La sandalia era una prenda de vestir muy propia y muy personal. ¿Por qué? Porque las sandalias de las personas, y cuando más de las personas que tenían voy a usar la palabra, si no es la correcta, me disculpan, un rango social más elevado. Y ellos mandaban a hacer estas cosas, pues, muy personalizadas, muy a la medida, ¿verdad? Que si en verdad yo miraba un zapato, miraba la túnica colgada en algún perchero, o las sandalias ahí puestas, yo podría decir a quién le pertenecían esas sandalias o a quién le pertenecía esa vestidura. Porque la vestidura, si todo era muy personalizado muy personalizado, perdón, para estos personajes, ¿verdad? Y eran muy suyas y eran muy de su propiedad, porque gran parte de esas vestimentas reflejaban el carácter y la posición social que una persona tenía. Al hacerlo se cree que este hombre renunciaba a una propiedad y en este caso renunciaba al derecho o admitía prácticamente cuando entregaba que voluntariamente él renunciaba a algo de su propiedad y que él la pasaba o le entregaba o le otorgaba el derecho personal a la otra persona que le daba el objeto. Esto es lo que esa costumbre significaba.
Es por eso que a nosotros nos parece muy curioso, ¿verdad? Y si no se lavaban los pies, pues imagínense ustedes tener ¿cómo se llama? Una sandalia como prenda para una transacción, pero por eso el escritor aquí cuida mucho decir que había una costumbre de hace tiempo, y esa costumbre en el tiempo de Boaz y de Ruth se seguía, ¿cómo se llama? Utilizando. Él con este acto, ¿verdad? Cuando dice yo redimo, en lugar de firmar un papel, él entregaba la sandalia delante de aquellas 10 testigos o 10 ancianos, que ellos iban a corroborar que verdaderamente la transacción tenía validez. Primero por los testigos, y si alguien reclamaba que esto era una mentira, si uno de sus hijos del pariente iba delante de los ancianos a reclamar, ellos pueden decir, esto fue legal. Y si iba delante de vos sacaba la sandalia del papá y le decía, mira, aquí está la prueba donde tu papá renunció, como diciendo, mira, la firma de tu papá, ¿verdad? Y eso era lo que con lo que se amparaba, y esa era la costumbre. Y entonces esa costumbre le estaba dando el derecho, él entrega, me imagino que en ese acto protocolario, donde estaban los 10, estaba la discusión entre la exposición de voz y la contestación del pariente. El pariente dijo, ¿sabes que yo redimo? Se quita el zapato y se lo da a vos. Y con eso prácticamente estaban, ¿cómo se llama? Sellando, en verdad, el contrato donde él pasaba el derecho de redimir a vos. Hermanos, pero también esto es parte de una ley. Vayan a Deuteronomio 25, vamos a seguir con lo de las leyes, para que vieran, hermanos, que esta costumbre simplemente confirmaba con el zapato lo que ya la ley decía. Deuteronomio capítulo 25. Preguntas, hermanos, o algo que ustedes quieran comentar. ¿Vamos bien o nos regresamos? No, ya llevamos una hora, ¿no? Para aquí, no regresemos. Vamos bien, hermano. Ok. Dice el versículo 6 en adelante, voy a leerlo. ¿O alguien me quiere ayudar a leerlo? ¿Sí? Alguien que lea bien bonito. Adelante. Adelante, ¿Sí? hermana, adelante. Dice, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo hará venir y hablarán con él, y si él se levantare y diere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quisiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Fíjense bien. Ahí esa ley tenía una, ¿cómo se llama? Tenía una controversia, ¿verdad? Si él no hubiera querido, si Ruth hubiera ido directamente con él y hace esto, prácticamente la ley se hubiera aplicado de una manera diferente, ¿verdad que sí? Pero no, pero como fue vos, hermanos, ¿verdad? Y explica y se hace directamente con el pariente, es entonces cuando los ancianos dan su veredicto que es legal el asunto. Para eso, ellos estaban interpretando la ley. Eran como los abogados del juzgado, ¿verdad? Que estaban interpretando la ley.
Y no hubo necesidad de humillar ¿cómo se llama? Al cuñado que no quiso redimir, porque en un principio sí lo quiso hacer, ¿verdad que sí? Al no quererlo hacer, lógicamente que yo creo, por la intervención divina, que los jueces se dieron cuenta que había mucha intención en el corazón de vos de, ¿cómo se llama? De redimir la tierra, pero yo creo que ellos se fijaron que había un interés más grande de vos, no solamente por las tierras, sino también por la mujer, ¿verdad? Y él, ¿cómo se llama? Se dan cuenta de esto y le dan el beneficio de la de redención a quién? A vos, ¿verdad? Y de este caso, pues, ellos avalan el contrato, avalan la ley y hermanos, todo era conforme a lo que Dios marcaba. ¿Cómo, si se fijan, hermanos, cómo las leyes divinas también ya protegían a las mujeres desde aquel entonces, ¿verdad? Qué bonito, ¿no, hermanos? Y dicen que los hombres inventaron la ley, nada, que no se den, ¿cómo se llama? Que no se den un taco que no les, un saco, que no se pongan un saco que no les queda, ¿verdad? Esto ya venía desde Dios y no por algo muchos países, ¿verdad? Que sus constituciones están apegadas a la ley de Dios. Son naciones hermanas del primer mundo, ¿verdad? Son naciones exitosas porque sin duda la ley de Jehová es perfecta, ¿verdad que sí? Muy bien. Pues acepta el trato de redimir. Y es aquí, hermanos, donde yo les comentaba la vez pasada, donde muchos quieren hacer aplicaciones conforme al Señor Jesucristo y probablemente sí se puedan hacer, ¿verdad? Por lo que yo ya les comentaba. Toman a vos como el símil de Jesús y toman ¿cómo se llama? A Ruth como la iglesia o el esposo redimiendo a la esposa en este caso. Y aplican esto, que es importante aplicarlo porque denotan el libro de Oseas, donde Oseas, ustedes recuerdan esta escena, este libro, donde Dios demanda a Oseas que se case con una mujer, ramera, ¿verdad? Y sabemos la historia, que tenía que sentir en carne propia, Oseas, eh, lo que el pueblo de Israel estaba haciendo prácticamente con Dios, ¿verdad? Que se estaba prostituyendo, yendo en pos de otros dioses. Ese era prácticamente el sentido de ahí. Pero hermanos, yo les vuelvo a decir, tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Si se quiere hacer una aplicación de este tipo en estos pasajes, hay que cuidar muy bien cómo se va a hacer esa aplicación para no destruir la esencia del libro, ¿verdad? Ni destruir la esencia del mensaje. Y cuando se haga una aplicación, yo a mi forma particular de ver, ¿verdad? Tiene que usarse la palabra probablemente podemos aplicar, ¿verdad? Dándole a entender a la gente que no es una ley o que no es algo que, ¿cómo les diré? Tácito que se debe de tomar como cierto. Vamos, se puede aplicar porque los acontecimientos de la historia puede que haya un símil o que pueda, ¿cómo se llama?, arrojarnos un poco en lo romántico de la historia, que también se aplique al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero simplemente es la historia que se nos está contando. No niego que haya pasajes específicos que sí directamente, hermanos, en el Antiguo Testamento se pueden aplicar al Señor Jesucristo, porque estos pasajes notan directamente, ¿verdad? El símil con el Señor Jesucristo. Y es donde podemos nosotros decir que, por ejemplo, en la Pascua, ahí sí no tenemos discusión, porque la Pascua era prácticamente un símil a tiempos donde el Señor Jesucristo iba a morir por nuestros pecados, y ahí sí el Cordero tipificas directamente al Señor Jesucristo. ¿Sí me entienden o me doy a explicar con esto, hermanos? Que debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando se quieren hacer cierto tipo de aplicaciones con las historias de la Biblia, hermanos, con pasajes muy importantes como la redención del Señor Jesucristo. Porque muchas veces hay pastores que nos enseñan a veces en el seminario que todos los mensajes deben de ser cristocéntricos. Sí, cierto. Debe de existir Cristo en las historias que estamos nosotros, pero hermanos, yo estoy narrando una historia. Si se fijan ustedes,
La figura de Cristo está, hermanos, metida en lo que estamos nosotros narrando. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Quién es el centro de esta historia? Pues el plan divino de Dios, ¿verdad? Para llevar a cabo, perdón, para llevar a cabo sus planes redentores. ¿Y quién iba a ser el redentor? ¿Quién iba a ser el participante o el objeto de la redención? ¿Quién? El Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que entonces nuestra historia tiene un contexto cristocéntrico, hermanos. Y al final, cuando terminemos esto, vamos a ver que inclusive, ¿verdad? Ahí en la genealogía que vamos a ver, está prácticamente, hermanos, insertada la figura de Cristo o la figura redentora del Señor Jesucristo. Pero cuando a veces malentendemos ese plan que debe de ser cristocéntrico, como que algunos se obligan a, y que de cualquier cosa quieren hacer una aplicación con respecto al Señor Jesucristo. Hermanos, tengamos mucho cuidado. No todo puede aplicar, no todo se puede usar para este tipo de cosas. Sí podemos decir, si usted tiene esa habilidad de hacer esta aplicación, nomás tenga mucho cuidado en notar que la aplicación que usted está haciendo simplemente es un pensamiento suyo o es algo que usted notó o le gustaría que este pasaje nos enseñara en ese punto. Tengamos mucho cuidado, nada más. Muy bien. Los ancianos corroboran, se testifica públicamente, se cierra el trato, dice que todo el pueblo, ¿verdad? Y al decir todo el pueblo, si había 10 ancianos, ¿cómo es que el expositor dice, hermanos, que todo el pueblo? Recordemos que el pueblo respetaba la decisión que esos 10 ancianos, ¿cómo se llama? Estaban diciendo, y el pueblo iba a aceptar la decisión de los ancianos, y al aceptar la decisión, los ancianos esta decisión, era como que si el pueblo aceptara todas estas cosas como válidas, ¿verdad? Y dicen, testigos somos, Jehová haga a la mujer, perdón, dan sus parabienes estos testigos y dicen Jehová, que dice Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, amada como Raquel, pero recuerden que Raquel, hermanos, era estéril, ¿recuerdan? Y que Sí. Lea era la que daba los hijos, o fue la que en un principio dio los hijos. Y cuando ellos dicen que la amaba, así como se amó a Raquel, el mismo amor con que fue amada a Raquel, así mismo voz amara, ¿cómo se llama? A Ruth, y que así como la descendencia de Lea fue mucha, que la descendencia de Ruth fuera exactamente igual. Esos eran los parabienes de los testigos que estaban ahí. Amada como Raquel y Lea, la madre de Judá. Y fíjense bien, la madre de Judá, de la cual descendía la tribu a la cual pertenecía. Que fuera respetada y distinguida en Éfrata, en toda la comarca de Belén, para que la ciudad donde ellos vivían se dieran cuenta que lo que ellos estaban haciendo era legal, hermanos. Y pues, hermanos, Ruth o vos, Ruth se casa con vos o vos se casa con Ruth. ¿Cómo le pondremos? ¿Vos se casa con Ruth? Vamos a leer del versículo 13 en adelante, hermanos. Regresamos otra vez a Ruth. ¿Algún comentario? Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de esa Jehová que te dé, que de esa joven te da Judá. Y se fijan ustedes, hermanos, cómo está ahí inmiscuida la tribu ya de Judá, ¿verdad? De dónde iba a venir el Salvador. A lo mejor ellos no sabían nada y nosotros ahora lo sabemos. Ruth se casa con Boz, dice, y Boz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, dice, y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diera a luz a un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y se sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue
su aya o su nana, y le dieron nombre los vecinos diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y le llamaron o le pusieron Obed. Este es el padre de Isaí, y también a su vez este sería el padre de David, hermanos. Ruth se casa con Boaz y tienen un hijo. Versículo 13, el cual sucedería, hermanos, el nombre de su pariente muerto, o iba a ser considerado como hijo de Maglón, cumpliendo así también la ley de Deuteronomio 25:6, y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que, perdón, para que en el nombre de este no sea borrado el nombre de Israel. Como vimos en un principio, el plan divino de Dios era que estas tribus se mantuvieran fuertes y guardaran su identidad, y es por eso que estas leyes fueron dadas. Tristemente, más adelante vemos cómo por su desobediencia, por su necedad y por su dureza de corazón, estos hombres serían, hermanos, dispersados, serían llevados cautivos a Babilonia, ¿verdad? Estarían allá por 70 años, y cuando regresan ya no regresan como un pueblo unido, regresan algunos de las tribus no completos, etcétera, etcétera, y ahí vienen, hermanos, en la historia, ya no conformándose como las 12 tribus de Israel, sino solamente como el pueblo de Israel. Sabemos de antemano que muchas personas dicen, ¿verdad?, de las tribus extraviadas de Israel. Muchos llegan a pensar que en verdad esas tribus no están extraviadas. Algunas veces, ahorita Israel está concentrada como una nación, pero todavía no está completo ¿cómo se llama?, el cuadro divino de Dios, hermanos, para seguir adelante con sus planes. No podemos nosotros más que esperar en la palabra de Dios y esperar en lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que hasta que el Señor Jesucristo venga, Él restaurará todas las cosas, y sin duda el pueblo de Israel o las tribus de Israel también serán restauradas por Él. En nuestra confianza y es nuestra esperanza. ¿Qué vemos entonces aquí, hermanos? Que Ruth fue plenamente bendecida. Hermanos, esto sí es de novela. ¿Recuerdan ustedes donde salía Talía muy jovencita? ¿Cómo se llama? Mariana del Barrio, creo que se llamaba. Donde la andaba recogiendo, era pepenadora, ¿recuerdan ustedes? Y que la traen a la casa como, no sé si como una chacha, una sirvienta, y termina casándose con el hijo del dueño de la casa y se vuelve bien ricota. Eso sí es como de novela, hermanos. Miren, ¿saben por qué? Porque Ruth, de recoger espigas, ahora ya era dueña de todos los campos de Boaz, ¿verdad? Hermanos, su situación había cambiado rotundamente. Bendición divina, sin duda, hermanos. A una mujer fiel iba Dios a utilizar. De ser una viuda, hermanos, desamparada, pobre, ahora era la esposa de un hombre muy importante llamado Boaz, que tenía cierta posición social, y desde luego, hermanos, tenía una posición económica pues muy, ¿cómo se llama? Muy remunerada y muy floja, y pues, era un hombre rico. De ser una mujer, hermanos, fíjense bien, esto es lo que más me gusta de esto. De ser una moabita o una gentil despreciada, hermanos, sería la bisabuela del rey David y ancestro, hermanos, o ancestro del Señor Jesucristo. Miren qué gran privilegio y miren qué gran bendición recibió esta mujer. Pregunto, ¿ella se imaginaba que iba a recibir tal bendición? Yo creo que no. Lo que sí les digo una cosa, hermanos, a lo mejor no va con el tema. Cuando uno como pastor entiende que la fidelidad a Dios es algo muy importante, uno trata de transmitirle a los congregantes que uno pastorea este mismo principio, que la fidelidad a Dios
hermanos, es muy, muy, pero muy importante. Porque si algo considera Dios para darle la bendición a una persona es Dios no puede, hermanos, Dios no puede ignorar la fidelidad de sus hijos. Esta mujer se convirtió a Dios y fue una mujer fiel al igual que Noemí. Hermanos, y ahí está la bendición. Fíjense, Dios no nada más usa, Dios bendice, hermanos, a los que usa. Y ahí estaba. Por eso si Dios los quiere utilizar, hermanos, déjense usar por Dios. A veces nosotros decimos, ay, nomás yo, nomás yo y los demás. No, ¿y qué tiene que nomás seas tú? ¿Eh? Si los demás no quieren las bendiciones, pues tú quiérelas. Porque esto pasa, hermanos, en muchas congregaciones. Pasó, hermanos, en mi propia vida como pastor. Y esta es una anécdota que yo les voy a contar, hermanos, porque yo estoy hecho como pastor de muchas cosas y de muchos, ¿cómo se llaman? Experiencias personales con Dios. Cuando a mí me ordenan como pastor, hermano, yo inmediatamente, porque yo la mayoría del tiempo, la mayoría de mi pastorado ha sido de medio tiempo. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia prácticamente sabe que yo tengo que trabajar para poder ayudar un poco con el sostenimiento de mi vida, con lo que me da la iglesia, aunque son generosos conmigo a su capacidad, estoy contento y feliz, no me quejo, ¿verdad? Ellos entendieron esa parte y ellos aceptaron mi pastorado de esa manera. Y entonces yo dejé una parte de mi trabajo, me quedé nomás con otra y me vine pues porque yo en las mañanas no venía. Vengo, hermanos, y encuentro que pues tengo que hacer algunos ajustes en la congregación y, y doy ciertos encargos, ¿verdad? Hago bloques de aseo y como el templo es de 2 plantas, puse a unos hermanos en la planta baja y otros en la planta alta que hicieran el aseo. Llego un domingo y dejo mi maletín y subo arriba para ver cómo está y llego que no hicieron el aseo, hermanos. Y me enojo mucho. Me enojo mucho. Y digo, y agarro la escoba y ando bien enojado, y que estos no hacen el aseo y que quién sabe qué, y que el otro, y que... ¿Y saben qué texto vino a mi mente en ese instante que yo estaba haciendo el trabajo? Hermanos, el texto de Juan capítulo 21, donde el Señor Jesucristo le dice a Pedro, ¿me amas? Inmediatamente ese texto viene a mi cabeza y me baja, hermanos, el coraje. Donde yo entendí que cuando servimos a Dios, hermanos, nunca debe de ser una carga o un peso para nosotros. Lo hagan otros o no, tengamos el privilegio y sintamos el privilegio, hermanos, de que nosotros servimos a Dios. Y no nos fijemos si otros lo hacen o no. Porque las bendiciones que da Dios a los que le servimos, hermanos, son muy diferentes a los que no lo hacen. Y miren aquí esta persona. Esa mujer sufrió y yo era qué bendición le estaba dando a Dios. Hermanos, era la dueña de los terrenos ¿cómo se llama? Que no se ocupe en esa cultura, pero era dueña de eso. Era esposa de un buen hombre, ¿verdad? Maravilloso. ¿Y cómo se llama? Y había, aunque fuera una mujer moabita, hermanos, el simple hecho, ¿verdad? De haberse casado con Boaz y el simple hecho de que Dios la escogiera como parte o la bisabuela del rey David y de que la descendencia del rey David viniera el salvador del mundo, hermanos, la hacía ella una mujer muy valiosa y muy privilegiada. Hermanos, Dios bendice. Por eso nosotros estemos siempre dispuestos a servir, sirvan los demás o no. Yo sirvo porque amo a Dios. Yo en ese momento sentí, me dijo, bueno, Gerardo, ¿me amas? Pues no estás sirviendo a los demás. ¿Me estás sirviendo qué? A mí. Así es que agarra la escoba y a barrer lo que no hicieron. Terminé, hermanos, me acomodé la corbata y me fui y me bajé a hacer mi trabajo. A veces, hermanos,
esos prejuicios impiden que nuestro corazón esté contento y alegre. Por eso nunca, hermanos, cuando servimos a Dios, siéntase usted privilegiado. Y más si Dios lo ha elegido usted para algo, siéntase privilegiado. Le voy a decir por qué. Porque de un llamado a un servicio, por muy pequeño y por muy sencillo que sea, hay una bendición detrás del trabajo que usted está haciendo. Así barra el templo o recoja las basuras. Muy bien. No solamente fue bendecida Ruth, también fue bendecida Noemi. Vamos a ver, el 14 al 15 dice lo siguiente. Y las mujeres decían a Noemí, alabado sea Jehová, que hizo que no faltara hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Pues, hermano, era un buen matrimonio. El cual será, dice, restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado al uso, o sea, al niño. Y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya o su nana. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y le llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. ¿Sería cuidada en su vejez? ¿Ya tenía su vejez asegurada Noemí? Hermanas, fíjense nada más que bendición. No tenía, ¿cómo se llama? Y no tenía pensión del Seguro Social, ¿verdad? Porque su marido no se la había dado. Y Dios le dio esa bendición que iba a ser cuidada para siempre. Pues nuera que te ama, dice, ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y todavía eso, Noemí iba a ser la nana de Obed. La palabra Obed quiere decir siervo, hermanos, ¿verdad? Esto expresa el afecto natural de una abuela cariñosa hacia su nieto. ¿Por qué, hermanos? Porque les aseguro que ella cuidó a Obed con mucho cariño. Y los principios que Noemí le inculcó a ese muchacho, hermanos, o a este Obed, sin duda eran dignos de la descendencia del Señor Jesucristo. Y Obed formó parte, hermanos, de la descendencia del Señor Jesucristo. Este era padre de Isaí. Y Isaí sabemos perfectamente que fue padre de David y que de los lomos de David, hermanos, saldría el Señor Jesucristo. Preguntas. ¿Estamos bien? Ahora, este libro cuida un detalle, hermanos, y ese detalle es los últimos versículos. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. Ok, fíjense, Salmón, ¿verdad? Dice que engendró a quién? A Boz. Salmón, hermanos, fue uno de los espías que entraron a la tierra prometida. Fue uno de los espías que Rahab, hermanos, se escondió. Después, esta persona se casa eh, con Rahab, la ramera, hermanos, y cómo de ahí vienen estos personajes, y por eso es importante, para que veamos la descendencia, hermanos, y si la trazamos un poco más hacia atrás, podemos trazarla, hermanos, desde Judá en Génesis capítulo 49, versículo 10, donde nos dicen que de la descendencia de Judá vendría, hermanos, el Mesías. Vamos a Génesis 49, 10, hermanos, para no estar, o no barrer, ¿cómo se llama el tiempo, verdad? Qué sorprendente es ¿cómo se llama, hermanos? La armonía que tiene la escritura, ¿verdad? Desde el capítulo 1 de Génesis hasta que termina. Génesis 49, 10. ¿Qué dice? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies,
hasta que venga a Silo, y él se congregarán, y en él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa del hijo de su asna, lavó el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Hermanos, ¿recuerdan cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos? Sabemos que prácticamente, porque la pregunta sin duda, esto lo han dicho muchas personas de por qué viene de la descendencia de Judá el Mesías. Muchos argumentan por los problemas que tuvo primero Rubén. ¿Recuerdan cuál fue el problema de Rubén, hermanos? ¿Verdad? Que ella prácticamente tuvo una relación ilícita con la sierva o la concubina de su padre, Jacob, ¿verdad? Y por eso prácticamente perdió el derecho de esta bendición. Y después vemos no me acuerdo de los otros dos, si me pueden ayudar. Um, Se me va el nombre. Simeón y Leví. Simeón y Leví, recuerdan ustedes que una de sus hermanas es tratada, para no usar la palabra violar, ¿verdad? Y ellos en venganza van y matan a todo ese pueblo, hermanos, y también ellos simplemente quedan fuera. Que aunque Judá tuvo también sus, ¿cómo se llama? Sus detallitos, hermanos, es entonces por la razón por la cual de Judá viene la descendencia del Mesías. Y desde ahí se traza para cumplir así el linaje mesiánico, hermanos, de Ruth capítulo 18. Después viene Fares, y de estas generaciones de Fares se engendra a Esrom, después Esrom engendra a Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró a David. Esto es lo que para mí en lo personal certifica, hermanos, la verdadera intención del libro. El plan específico de Dios, o el plan de Dios, hermanos, el plan de Dios siendo trazado, hermanos, a través de los tiempos. Y este libro y esta escena, uno de los propósitos es mostrarnos que en un tiempo muy difícil, como fue el tiempo de los jueces, el plan de Dios estaba activo. No, hermanos, estaba hecho a un lado, sino que se estaba cumpliendo, hermanos. No sé, hermanos, yo termino hoy y en este momento termino con el libro. No sé, yo quisiera saber si hay algún comentario o alguna observación o alguna aplicación aparte de lo que yo he tratado con ustedes al respecto. Ah, no sé, hermanos, si hemos cumplido o no con lo que esperábamos. Yo quiero que me digan ustedes si el propósito de este libro se cumplió en lo que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Porque estoy abierto, hermanos, a las sugerencias. Yo no, ¿cómo se llama? No me cierro a sugerencias, porque vamos a seguir con el libro de Primera de Samuel. Entonces, si hay alguna sugerencia o alguna expectativa, yo quisiera que ustedes me hicieran saber, hermanos. Si en verdad entendieron el propósito del libro, aunque quiero que quiero decirles que el libro de Ruth es muy sencillo. El libro de Ruth en verdad es muy simple si entendemos el propósito y entendemos la historia, se nos está narrando y ahí insertamos el plan divino, lo podemos entender que toda esta historia no es más que la revelación de los personajes a las personas que Dios utiliza, hermanos, para llevar a cabo sus planes, que en verdad es el propósito central del libro de Ruth, ¿verdad? También, si usted lo quiere leer como una novela, pues léalo, emociónese, ¿verdad? Y haga lo que quiera, ¿no? Pero yo espero que hayamos cumplido con las expectativas de este libro, hermanos. Si hay algún comentario, adelante, por favor. Hermanos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario?
Creo que de manera Adelante. general, Maru, ¿levantaste la mano? Sí, hermano. Pues más que pregunta o Adelante, Maru. es un comentario, hermano. Pues para decirle al hermano Gerardo que en lo personal sí llenó mis expectativas, porque dos veces leí el libro de Ruth y no lo había entendido como el hermano lo ha explicado, basándose también en las leyes que también había leído Deuteronomio, había leído Números, por ejemplo, Levítico, y esa parte de cómo lo explicó de las leyes y cómo lo fue aplicando al libro de Ruth, no lo había entendido. Y hermano, a mí en lo personal sí cubrió mis expectativas y, y también la manera en que fue narrando la historia de Ruth, ¿verdad? Que ojalá existieran muchas Ruth, muchos vos, ¿verdad? Sí. Y esto sería evitar muchos problemas en los matrimonios, ¿no? Y gracias, hermano, por compartirnos este libro que es tan cortito, pero que sustenta muchas cosas espirituales en mi vida personal, hermano. Dios lo bendiga. Gracias. Nos hizo reír, nos hizo estar atentos a lo que venía Pues, me encantó la clase. Dios le bendiga a usted, a su familia, y Dios siga administrando su vida pastoral con su esposa, sus hijos y toda la congregación. Dios le siga dando la sabiduría, ¿verdad? Para la enseñanza de la palabra de Dios, y nosotros Seminario seamos podamos. buenos receptores y fieles al Señor. Gracias, hermano. Así es. Recuerden que la materia no ha terminado. Estamos terminando apenas el libro de Ruth, segundo de Samuel, ¿verdad? Pero, Lucy, levantas la mano, Lucía. Hola, Adelante, buenas noches a todos. Hola. También, como decía la hermana, quitarle ese estigma de que es un libro del amor. O sea, vimos otra parte de ese libro. O sea, todo el mundo nos dice, hay una novela, una historia de amor, pero no solamente habla del amor, sino también de las leyes, de lo que significaba en ese entonces obedecer al Señor y las consecuencias y también las bendiciones que traía el obedecer en todo sentido, ¿no? Entonces también quitarle ese estigma de que solamente es por amor, sino que también hay otro trasfondo que pues a lo mejor no habíamos notado. Gracias, pastor. Gracias. Pues es el principal. Equivocadamente creo yo que la mayoría, tal como ya lo comentaba el pastor, se ha impresionado tanto por las palabras de Ruth que ha perdido la perspectiva del propósito del libro, ¿verdad? Pero qué bueno, gracias a Dios, es la idea. Se corta, pastor. Se está cortando. Creo que se le bloqueó la pantalla, comentaba que estaba lloviendo. Aquí también está lloviendo en la Ciudad de México y de repente me botó un par de veces. Pero bueno, en la siguiente ocasión le da de mano. Pues hermano Gerardo, vamos a hacer la oración para terminar. Si Dios permite, nos vemos la próxima semana en la siguiente clase. Vayan leyendo el libro de Primero de Samuel, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Sí. Oremos. Padre, nos gozamos por tu palabra. Danos siempre, Señor, como hijos tuyos, la capacidad no solamente de limitarnos a una pequeña frase, una pequeña referencia, sino al todo. Abre nuestros ojos para entender el todo, porque de esa manera será más grande la bendición al comprender tu palabra. Llegamos al final de este primer libro, no así de la materia, aún estamos empezando. Te pedimos ahora que nos bendiga, Señor, y que también estemos preparados para que el próximo libro que estudiaremos, que es una
No deja de llover en México. Muy bien, hermanos, que descansen, que pasen buenas noches. Buenas noches, hermanos. Dios les Muchas bendiga. gracias. Dios les bendiga. Hasta luego. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Adiós, Dios les bendiga. Adiós.